Buen día, mi nombre es Abril Fajardo de BCH 11.2. Yo voy a hablar sobre la base del carácter de la clase de ética profesional. La personalidad humana está compuesta por dos elementos determinantes, que es el temperamento y el carácter. Estos nos sirven para poder guiar correctamente nuestras acciones propias, para comprender de forma individual en la que la naturaleza psíquica regula el carácter, para así planificar conscientemente los valores y las actitudes que conforman la propia identidad ética. El humano es un ser individual, particular e irrepetible. La personalidad, la cual hace que al exteriorizar los valores que posee se hacen manifestaciones y formas diversas en su actuar. Esto es lo que constituye al carácter y el temperamento. La diferencia entre temperamento y carácter. El carácter son cualidades propias de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Son las acciones y reacciones provocadas por el temperamento. El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos de la estructura dominante de humor y motivación. El temperamento es innato, no es modificable y determina las formas de accionar y reaccionar del ser humano. Se refiere a los fenómenos característicos de la naturaleza emocional del individuo, incluyendo su susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y velocidad que se acostumbran a producirse las respuestas, su estado de humor preponderante y todas las peculiaridades de fluctuación e intensidad en el estado de humor, considerándose estos fenómenos como dependientes en gran parte de la estructura constitucional y predominante hereditaria. Por otra parte, el carácter proviene del griego carácter, que significa marca o sello. Se utilizó en la filosofía antigua para la clasificación de características y estilos de vida de los seres humanos. El carácter es un elemento adquirido como resultado del temperamento, es innato, y la crianza es adquirido. Es el conjunto de hábitos aprendidos mediante la interacción con el entorno social, que determina la forma de reaccionar e interactuar. Para comprender mejor los términos de personalidad, carácter y temperamento, podemos decir que el temperamento es una constitución heredada y una dimensión biológica, y en cambio el carácter es adquirido, la constitución más hábitos aprendidos, educativos y relacionales. Es una dimensión biológica y social. El temperamento no es modificable y el carácter sí es modificable. El temperamento no es educable y el carácter sí es educable. El temperamento no se controla y el carácter es controlable. Lo que podemos ver es que el temperamento es algo que ya no podemos cambiar de nosotros, que no podemos modificar. En cambio el carácter es algo que nosotros podemos moldear a nuestro gusto, que sabemos cómo lo vamos a llevar y lo vamos a controlar, y el temperamento no. El temperamento actúa de manera espontánea. Vamos a hablar más sobre el temperamento. El temperamento es la materia prima. Se modela el carácter y la personalidad, y como decíamos anteriormente, es innato. Con el temperamento se nace, es en la etapa de niñez y en la adolescencia donde se va formando, y así a la vez, cuando se va formando el temperamento, vamos formando el carácter, y atendiendo estos dos complementos, que sería temperamento y carácter, nos da resultado como la personalidad, que son los hechos físicos y psíquicos de la persona.
¿Qué tipos de temperamentos existen? En Grecia, en los siglos V a.C., el filósofo Hipócrates concluyó que en el cuerpo humano hay 4 humores: la bilis negra, la flema, la sangre y la bilis blanca. Fue elaborada mucho más tarde por el médico anatomista griego en un sistema tipológico de los temperamentos. Galeno. Galeno en realidad ha sido el primero que ha descrito los llamados tipos de Hipócrates: el bilioso, el sanguíneo, el linfático y el nervioso. Por lo tanto, los tipos de temperamento son los siguientes: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Esta teoría fue enriquecida por psicólogos como Murray, Gifford y Hans Eysenck. Estaba basada principalmente en la psicología y genética. Estaba interesado en lo que usualmente se le conoce como temperamento. La investigación de Eysenck muestra las 2 dimensiones principales de temperamento: estabilidad e inestabilidad. La segunda dimensión es más conocida y explica más cualidades que posee una persona introvertida, pasiva, y una persona extrovertida, activa. Aquí están las dimensiones de personalidad por Eysenck. Podemos ver que ahí melancólico es voluble, ansioso, rígido, sobrio, pesimista, reservado, insociable y tranquilo. Colérico, quisquilloso, inquieto, agresivo, excitable, influenciable, impulsivo, optimista y activo. Sanguíneo, líder, despreocupado, alegre, desenfadado, receptivo, amigable y sociable. Flemático, pasivo, cuidadoso, pensativo, pacífico, controlado, fiable, ecuánime y calmado. Estas son las dimensiones en las que Eysenck pasó. Los tipos de temperamento. El sanguíneo posee una personalidad atractiva, entusiasmada y democrática. Es considerado como un hablador impulsivo. El colérico es un líder nato, busca siempre el cambio y actúa con rapidez, es independiente y autosuficiente. Es temperamental, evita expresar y presenciar emociones fuertes. El melancólico es idealista, analista, creativo, pero demasiado pesimista, tiende a la depresión constante. El flemático es tranquilo y relajado, lleva una vida consistente, posee un buen humor. Las debilidades: es apático, temeroso y preocupado, evita tomar responsabilidades. Ya vimos las dimensiones de la personalidad por Eysenck. Pasamos con el carácter. El carácter es la reacción del temperamento frente a diferentes circunstancias. Actúa y reacciona muchas veces de manera inconsciente. El carácter dice que es la reacción del temperamento. Como le dije, el temperamento se nace y no lo podemos moldear, es innato. Por lo tanto, a veces nuestro temperamento nos lleva a hacer, actuar cosas o decir cosas que en ese momento no tenían que haber sido realizadas o dichas. Existen tips para direccionalizar el carácter. Aquí está la fortaleza del carácter, la cual permite tener conciencia sobre las cualidades y defectos propios, dominarse y autorregularse, la que nos permite la liberación de prejuicios y preferencias en la toma de decisiones. La fortaleza del carácter nos dice que son cualidades que a nosotros nos hacen libres de poder tomar la decisión que nosotros consideremos la mejor para nosotros mismos. La empatía. Fomentar la socialización permitirá sentir más empatía y comprensión con los demás. La empatía a lo que se refiere es que nosotros debemos aprender a compartir nuestras ideas, nuestras opiniones, saber si alguien necesita ayuda, así comprender y aprender más sobre ellos mismos. Eso es lo que entiendo por empatía.
Determinación frente a los impulsos irracionales. Poner en práctica la razón mediante el fomento de hábitos que regulen el actuar espontáneo. Nos dice que tenemos que tener determinación ante impulsos irracionales. Tenemos que aprender a utilizar la razón, aunque estemos enojados, tratar de saber cómo actuar en un momento así, saber qué decir, saber qué es lo que podemos ocasionar mediante lo que digamos, ya que muchas veces se hacen o se dicen cosas que no tienen que ser dichas y luego eso causa un problema. Otra, saber identificar emociones. Las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. Son nuestros impulsos de actuar. Nos permite controlar y sacar de ellas un beneficio. Saber identificar cuando una persona tiene un estado de ánimo diferente al nuestro, ya que si nosotros estamos enojados y la otra persona está triste, causamos más tristeza o más angustia, o si está enojada puede llegar también a una pelea o un conflicto. Saber identificar así para poder ayudar, y es aquí donde se utiliza también la empatía, el uso de la razón, y nos ayuda a formar nuestro carácter. El otro que tenemos es poner en práctica 10 virtudes. Para mí las que yo consideraría serían la justicia, el autocontrol, el amor, el optimismo, la gratitud, la humildad, la paciencia, la confianza, la honradez y la tolerancia. Cada quien puede elegir qué 10 virtudes tiene que tomar. Y en mi parte serían esas. En conclusión, podemos concluir que el temperamento y el carácter sabemos que son cosas con las que ya el temperamento es algo con lo que ya venimos, con lo que ya nacemos, que no lo podemos moldear, que es como nosotros lo formamos y así nacemos. En cambio, el carácter es algo que nosotros podemos moldear, es algo que nosotros podemos cambiar, que podemos mejorar.